Buenas tardes, chicos. Entonces, el día de hoy la idea era hablar en relación al enlace químico. Entonces, lo primero es considerar que el enlace químico está permitiendo esa posibilidad de unión entre los diferentes electrones que se encuentran en el último nivel de energía de los átomos. Entonces, hay dos posibilidades, que tengamos el enlace covalente o el enlace iónico. Entonces, primera medida para contarles que el enlace químico es esa unión que puede haber entre dos átomos del mismo elemento o dos átomos de distintos elementos. Cuando hablamos de átomos del mismo elemento, estamos relacionando esa distribución de esas nubes de electrones que como son iguales, pues va a haber una distribución uniforme. Por otra parte, cuando hablamos de dos átomos de distintos elementos, pues la distribución no va a ser uniforme de la nube electrónica. Esta es la razón por la cual los electrones juegan un papel importante en la asignación de los enlaces químicos. Entonces, para entrar en materia, ¿qué es el enlace químico? El enlace químico permite la unión de dos diferentes átomos, puede ser del mismo elemento o de diferentes elementos, y a partir de esas atracciones electrostáticas podemos considerar una unión. La unión puede estar representada de dos maneras. La primera manera es a partir de los diagramas de Lewis y la segunda manera es a partir de la formación de enlaces con una señalización con líneas. Entonces, cada dos electrones corresponden a un enlace simple en una asignación de líneas. Entonces, vamos a ver que la diferencia de posición en la tabla periódica y la configuración electrónica va a determinar que un átomo ceda electrones o reciba electrones. En el caso del sodio, él tiende a ceder electrones, por tanto queda cargado positivamente. Y el cloro, al recibir un electrón extra, está recibiendo una carga negativa adicional, por tanto queda cargado negativamente. Entonces, hay dos mecanismos para representar el enlace químico. Lo principal aquí es considerar que los electrones de valencia nos están marcando la parada para poder considerar cómo se van a unir esos diferentes compuestos. Entonces, la primera opción, por ejemplo, en el caso del agua, el hidrógeno solo tiene un electrón en su último nivel de energía y él solo necesita uno para poder completar, por así decirlo, el octeto. El oxígeno, por otra parte, él tiene 6 electrones en su último nivel de energía, entonces requiere 2 para completar el octeto. Entonces, para hacer la asignación en fórmula de Lewis, el hidrógeno aporta un electrón y el otro hidrógeno aporta el otro electrón. De esta manera, el oxígeno estaría completando el octeto y el hidrógeno estaría estabilizándose. La relación va a ser que dos electrones van a formar un enlace simple. De esta manera, el agua, que es una molécula que tiene H, dos hidrógenos y un oxígeno, va a tener esta fórmula tradicional. Entonces, esta representación de los símbolos de Lewis es muy importante porque nosotros estamos considerando esos electrones que se encuentran en la última capa del último nivel de energía. Entonces, siempre cuando hablamos de moléculas que tienen el mismo átomo, pues ellos van a realizar van a compartir esos electrones que se encuentran en su último nivel de energía para completar el octeto. Entonces, esa configuración electrónica nos está relacionando los electrones de valencia, ya que en los últimos que se encuentran en esa asignación de configuración electrónica del diagrama de Moeller, vamos a tener en cuenta esos electrones y cuántos les faltan para completar el octeto. En el caso del cloro, que tiene 7 electrones de valencia, cada uno de ellos tiene 7. En este momento, cuando están separados, no cumple la regla del octeto. Sin embargo, cuando se unen los dos, se completan 8 electrones de valencia en cada uno de los átomos. Al compartir los electrones, están completando el octeto. Este caso ocurre igual para el flúor, que también tiene 7 electrones en su último nivel y que al unir los dos átomos de flúor pueden completar el octeto formando un enlace covalente simple. Entonces, estas estructuras de Lewis pues, se relacionan directamente con esos electrones de valencia. Teniendo en cuenta los grupos que tenemos en la tabla periódica, cada columna que refiere a un grupo en la tabla periódica relaciona la valencia que va a tener ese elemento. Entonces, la primera columna va a tener una valencia 1, la segunda columna una valencia 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante de considerar? Que, por ejemplo, los que se encuentran en la última columna de la tabla periódica, como el helio, el neón y el argón, tienen una valencia 0 porque ya completaron el octeto y no tienen electrones, ya tienen los 8 electrones en su último nivel de energía.
El segundo concepto que quería mencionar es el día de hoy, es el de la electronegatividad. Entonces nosotros hace 2 sesiones habíamos visto cómo la electronegatividad tiene un papel importante en cómo ese elemento está compartiendo o tiene esos electrones en su nube electrónica. Vamos a tener que los metales tienen una electronegatividad baja, por tanto ellos van a tender a ceder electrones. Y por otra parte vamos a tener que en los no metales, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, van a tener una alta electronegatividad y por tanto van a tender a aceptar electrones. Entonces, esas diferencias de electronegatividad nos permite establecer qué tipos de enlace vamos a tener. Entonces, según la escala de Linus-Pauling, dependiendo de la electronegatividad que tengamos en los átomos, la diferencia o la resta de electronegatividades nos va a asignar 3 escalas. El covalente no polar, cuando la diferencia es menor a 0.4. El covalente polar, cuando la diferencia es entre 1.7 y 0.4. Y el enlace iónico, cuando la diferencia es superior o igual a 1.7. Por tanto, la diferencia entre este tipo de moléculas nos va a permitir establecer qué tipo de enlace vamos a presentar. Entonces, para el ejemplo de una molécula diatómica de flúor, la diferencia de una electronegatividad de 4 menos 4 nos da 0. Por tanto, es un covalente no polar. El ácido clorhídrico, pues vemos en la diapositiva previa que el cloro tiene una electronegatividad de 3.2 y el hidrógeno de 2.2. Esa diferencia de electronegatividad nos da 0.9. Eso nos está indicando que es un enlace de tipo covalente polar. Y el fluoruro de litio, pues vemos que el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el litio una electronegatividad de 1. Por tanto, la diferencia es 3. Eso implica que es un enlace de tipo iónico. Ese establecimiento de los enlaces nos permite hablar de cómo esas nubes electrónicas pueden estar asignadas dentro de un enlace. Entonces, imaginemos que los átomos cuando se unen están teniendo una polaridad, es decir, que hay como un polo norte o un polo sur, si lo comparamos con la Tierra. Entonces, cuando hablamos de los enlaces covalentes polares, estamos diciendo que los enlaces tienen una diferencia muy marcada de las cargas eléctricas, es decir, que hay un polo positivo y hay un polo negativo. A diferencia del enlace covalente no polar, que sus diferencias da 0. Eso significa que no hay una distinción eléctrica entre los dos polos. Finalmente, en el enlace iónico, pues vemos que claramente hay una distinción, ya que hay una molécula hay un átomo que está cediendo electrones y hay otro que está aceptando electrones. Entonces, en este ejemplo les muestro que dependiendo de los átomos que tengamos, la diferencia de electronegatividad va a tener la consecuencia de que vamos a poder asignar los diferentes tipos de enlace. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos una diferencia mayor a 1.7, tenemos un enlace de tipo iónico, que es el que presentamos en el cloruro de sodio. Esta diferencia de electronegatividad pues es muy importante en el sentido de que podemos establecer los diferentes tipos de enlaces que tenemos. Entonces, cuando la densidad electrónica es muy similar, hablamos de un enlace covalente no polar. Cuando hay una distinción de una nube electrónica muy marcada positiva y muy marcada negativa, hablamos de un enlace de tipo covalente polar. Y cuando vamos a ver una asignación de esa nube electrónica, es decir, no estamos compartiendo electrones, sino que alguien está cediendo y alguien está ganando electrones, y esa diferencia de los dos nos va a establecer un tipo de enlace iónico que tiene una polaridad completamente marcada. Entonces, imaginemos que es como tener dos elementos que uno jala una nube electrónica frente al otro. Entonces, vamos a tener que las cargas pueden estar distribuidas homogéneamente en los enlaces covalentes no polares, mientras que en los enlaces covalentes polares, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cloro está jalando las cargas negativas en comparación con el hidrógeno. ¿Eso qué implica? Que no hay una distribución homogénea de cargas y que por tanto el cloro va a tender a jalar los electrones y va a quedar cargado electronegativamente, a comparación del hidrógeno que como no puede jalar esas cargas de esos electrones, va a quedar cargado electropositivamente. Por otra parte, pues vemos que en el caso del covalente no polar, ambos están compartiendo electrones y no hay una diferencia muy marcada. Entonces, en el caso de dos hidrógenos unidos entre sí, vemos que los electrones nadie está jalando a nadie. Finalmente, en el caso del enlace iónico, vemos que las cargas están completamente separadas porque el sodio está cediendo un electrón y el cloro lo está aceptando. De esta manera, pues vemos que los tres
tipos de enlaces que vamos a tener. El día de hoy tenemos el iónico, ya sabemos que son cargas opuestas, alguien cede, alguien recibe esos electrones. En el covalente vemos que estamos compartiendo electrones y en el metálico vamos a relacionar una particularidad de la deslocalización electrónica. Sin embargo, nosotros para términos generales vamos a relacionarnos principalmente con el iónico y el covalente. Entonces, ¿qué ocurre? En el cloruro de sodio, el sodio aporta una carga y el cloro recibe una. Eso implica que el sodio queda cargado más positivamente, por eso es que él recibe queda con una asignación positiva en esta imagen, y el cloro al recibir una carga negativa queda más cargado negativamente. Ambos completan el octeto. Sin embargo, pues esto va a dar una particularidad que en el enlace iónico, por ejemplo en la sal de cocina, que es este ejemplo, cuando nosotros lo pongamos en agua, vamos a ver cómo esos cristales se van a disolver. Por otra parte, en el enlace covalente podemos establecer diferentes tipos de enlace. Podemos tener enlaces simples, donde solo estamos compartiendo un par de electrones. Podemos tener un enlace doble, donde estamos compartiendo dos pares de electrones. O podemos tener un enlace triple, donde estamos compartiendo tres pares de electrones. ¿Eso qué significa? Que en el enlace covalente podemos tener más opciones de mezcla o de composición de ese enlace para tener un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Y pues eso nos garantiza toda esa variedad de moléculas que podemos tener. Finalmente, en relación a las propiedades que podemos tener de nuestros enlaces químicos, vamos a ver una particularidad. Y es que en el iónico ya sabemos que estamos entregando y aceptando electrones. En el covalente estamos compartiendo electrones y en el metálico se hace con un átomo un mismo átomo, por así decirlo. Las posiciones de las moléculas van a variar. En el iónico vamos a formar redes cristalinas, por eso es que cuando ustedes tienen sal de cocina pueden tener unos cristales muy particulares. En el enlace covalente vamos a ver que podemos tener moléculas aisladas y en el metálico nuevamente vamos a formar redes cristalinas. En relación a su temperatura y al estado y de su composición de la materia, los iónicos van a ser sólidos, los covalentes van a tender a ser líquidos o gaseosos y el metálico todos van a ser sólidos a excepción del mercurio. La variación también va a encontrarse en relación al punto de fusión y al punto de ebullición, donde vamos a tener valores muy altos para el enlace iónico y menor para el enlace covalente, y también muy alto en relación al enlace metálico por el tipo de unión que presentan entre ellos. La disolución en agua es un factor muy importante, ya que en los iónicos vemos cuando mezclamos sal de cocina con agua, vemos que se disuelve muy bien. Sin embargo, en los covalentes la disolución va a depender del tipo de solvente. En cuanto a conducción de electricidad, los covalentes no van a tener ninguna conducción de electricidad, mientras que los metálicos claramente el hecho de presentar ese tipo de composición de la materia va a permitir la conducción de electricidad y lo mismo el calor. Y en el caso del iónico vemos que va a depender de la sustancia en la que está disuelta. Entonces en el agua sí van a ser buenos conductores de electricidad, pero en relación al calor ninguno. Entonces, finalmente, ¿cómo se resume todo? En los enlaces covalentes podemos compartir electrones, que puede ser solo un par electrónico para dar un enlace simple, dos pares electrónicos para dar un enlace doble y tres pares electrónicos para dar un enlace triple. Por otra parte, en el enlace iónico vamos a ver que hay alguien que está cargado positivamente y alguien que está cargado negativamente. Y esa posibilidad de entregar o de ceder electrones hace que quede cargado más positivamente y otro cargado más negativamente. Y esto tiene una relación directa con esa posibilidad de esos tipos de moléculas de formar cristales. Entonces, a partir de ahora en adelante, pues vamos a ver cómo esos electrones pues tienen una relación directa con toda la posibilidad en la inorgánica de formar diferentes compuestos. Entonces, por ejemplo, en el óxido de hierro, vamos a aprender cómo esta asignación de electrones nos da un nombre y nos da una definición dependiendo del tipo de nomenclatura que empleemos.